Salve María a todos, bienvenidos. Si nos pueden colocar, si nos escuchan, el hermano Juan Andrés está aquí presente en la transmisión. Listos para una live más. El tema de hoy, bueno, cómo no formar a un hijo delincuente. Y ahora se trata nada más y nada menos que del arte, digamos, al mismo tiempo más precioso y al mismo tiempo más difícil, que es la educación de los hijos. Entonces, vamos a ir juntos viendo cómo ha de ser la educación en estos tiempos hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, cómo ha de ser esa formación, porque sí, desde luego, nosotros podemos ver que hay una laguna enorme, digamos, hay una diferencia enorme entre el progreso de las redes sociales, un progreso a nivel de desenvolvimiento tecnológico, pero no hay ningún progreso en la vida espiritual, de lo contrario, hay un retroceso. Entonces, por un lado la humanidad parece avanzar, porque sí parece avanzar en el lado tecnológico, en el lado de comunicación, de redes sociales, de facilidad, de todo, pero sin embargo la parte más importante no es que está estancada, sino que va volviendo hacia atrás. Entonces hay un desequilibrio enorme entre ese progreso que vivimos en nuestros tiempos y cada vez más acelerados, y lo que son el mundo espiritual, el mundo sobrenatural, el mundo de los valores, la formación de tus hijos. Entonces, esa live va dirigida ¿para quiénes? Pues para aquellos padres de familia preocupados por la formación de sus hijos, preocupados sobre todo y ante todo por la salvación de las almas de sus hijos. Entonces, por eso esta live va pues dedicada a ayudarles, de nosotros como heraldos del Evangelio, pues tratar de ayudarles desde lo que nuestros conocimientos, de nuestras oraciones, a través de este canal, a que descubramos, veamos cuáles son los problemas, cuáles son también sobre todo las soluciones que yo he de presentar a mis hijos, a mis nietos. Porque ¿qué mundo le estamos heredando a nuestros hijos? No solo en el sentido político, sino en el lado económico, sino ante todo sobre el problema espiritual. ¿Qué mundo estamos dejando nosotros? ¿Qué mundo nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres? ¿Y qué nosotros estamos dejando delegados a ellos? Por eso entonces la live de hoy va a ser cómo no formar un hijo delincuente. ¿Por qué? Partimos de esa pregunta que incluso puede ser fuerte, porque partimos de un principio esencial, y es que en el alma de toda persona, incluso en la tuya que nos estás oyendo, incluso en la mía, en la de nuestros hijos, en el alma de todos nuestros hijos y en todos nosotros, o duerme o un santo o un criminal. Y es necesario decirlo. Dentro de nosotros o duerme un santo que hay que trabajarlo, que lógicamente tiene que esforzarse, que tiene que salir adelante, que tiene que justamente nadar contracorriente, o un criminal. O un criminal no tal vez en el sentido que va a andar haciendo asesinatos o se va a ser un marero de la vida. Quizás no, Dios mediante no. Pero es un criminal de que mate su alma y mate las almas de otras personas. Porque el quinto mandamiento, justamente el no matarás, no solo se refiere a un sentido físico de matar. ¿Cuántas personas matan el alma de otras personas a través del escándalo, a través del vicio, a través del pecado? Entonces, que nuestros hijos, al final de nuestras vidas, no digamos, mi hijo se condenó desgraciadamente, sino nosotros como padres de familia, preocuparnos realmente y sinceramente por ellos. Entonces, si les parece bien, pues vamos a comenzar la live. Aquí el hermano Juan Andrés pues va a ir diciendo las preguntas que puedan ir surgiendo y vamos a ir compartiendo todo esto juntos, porque sí vale mucho la pena. Creo que el día de hoy vamos a aprender muchísimo. Entonces vamos a comenzar, como siempre, invocando pues la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Nuestra Señora, para que asista pues esta reunión del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay un dicho que dice que todo niño, cuando nace a este mundo, viene con el sentido del amor. Y depende de ti, como padre de familia, que ese amor o se salve o se condene. Es tu responsabilidad. Incluso vamos a ver que al inicio de la charla, antes de comenzar yo de cómo no formar a un hijo delincuente, voy a llamar la atención en dos aspectos. Un primer aspecto en el lado materno, en el sentido de la maternidad. Porque si los hijos están en crisis es porque la madre está en crisis.
Y en un segundo aspecto, de los padres. Porque si los hijos están en crisis es porque la paternidad también está en crisis. Entonces, por justicia y por lógica y para nosotros aprender, es necesario primero hablar de un sentido de la maternidad y de la paternidad. Conocer el proceso de decadencia en la que está sometida y que por fruto a eso es la juventud que nosotros tal como conocemos, porque nuestra generación ha fallado, porque nuestra generación no supo transmitir las verdades de fe, no supo apasionarlos en el amor a Dios, en el sentido ideal y de conquista. Y por eso, por ese deber de justicia, corresponde a nosotros como padres de familia, primero hacer un examen de conciencia y decir, es que mi hijo desgraciadamente se desvió. Despacito, vamos a ver, ¿qué has hecho tú para que tu hijo no llegase a esa circunstancia? Entonces va a ser un examen de conciencia y que creo que es importante pues hablar con la verdad sobre la mesa. Porque yo creo que para mejorar algo pues hay que reconocerlo primero, ver en dónde nos equivocamos, en dónde está el error. Eso es lo que vamos a ver aquí con ustedes. También me gustaría comenzar la live comentando un caso de la vida real, que fue el caso de un joven en Estados Unidos. Era un chico que fue condenado a pena de muerte. Fue condenado a pena de muerte. Y fue un caso que llamó mucho la atención porque, aunque la noticia no corrió mucho, pero sí llegó a conocerse. Y es que el chaval el chico cuando iba camino hacia la pena de muerte por los crímenes que él había cometido, camino hacia, digamos, hacia el patíbulo, por llamarlo así, hacia la pena de muerte, en eso estaba su familia, se encontró con ellos. Y en eso vio a su mamá y solo le dijo una frase: si tú me hubieras corregido desde pequeño, yo no estaría aquí. Hermano, qué fuerte. Pero es fuerte, pero creo que es necesario decirlo. Porque si nosotros como padres de familia no sabemos corregir a nuestros hijos, vamos a formar delincuentes. Y yo creo que esa parte es esencial. Que nuestros hijos van a ser el reflejo nuestro. Y por eso hay la necesidad de nosotros como padres de familia, porque tener hijos es muy fácil, pero educarlos, eso es muy complicado y eso tiene un arte y tiene un don que tengo que pedirle a Dios a que me dé el don de poder educar a mis hijos. Si yo no quiero que fracasen y sobre todo que no fracase su alma, porque nos preocupamos que no fracase intelectualmente, económicamente, pero dejamos lo más importante, que no nos preocupamos para que no fracase espiritualmente, para que salve su alma. Porque cuánta gente, cuántos padres de familia se preocupan, hombre, yo llevo, hermano, es que llevo a mi hijo, ¿sabes que yo lo llevo al mejor colegio? Está en la mejor universidad. Y vamos, que mire la herencia que le voy a dejar. Es que mire, está entre los mejores. Pero si no le dejaste principios, no lo formaste, su voluntad va a ser un fracaso. El éxito de tus hijos no va a depender de lo que él sabe o de lo que él tenga, sino de lo que es. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso yo creo que es una live súper importante. Para tu felicidad como padre de familia y para la felicidad de tus hijos. Porque si eso es lo que vamos a hablar aquí hoy, tú no lo tienes claro, pues amigo mío, fracasas tú, tu familia y todo el mundo. Porque estos principios los debemos de tener súper bien claros. Por eso, padre de familia, no te angusties cuando estás sin trabajo, que no encuentro, que mi hijo no lo puedo colocar en tal colegio. No te preocupes. En el sentido, hombre, claro, me tengo que esforzar por salir adelante, eso sin duda. Pero sobre todo es qué le estoy heredando a mi hijo de principios, de valores. Entonces, eso es la parte, sobre todo, importantísima. No es lo que vas a dejar a tus hijos, no es lo que les vas a enseñar intelectualmente, sino lo que ellos van a hacer por tu formación. Entonces, vamos a ir viendo todo eso, que es como le digo, es un tema, es apasionante. A mí me dio mucha dificultad, soy sincero, además que se me borró la reunión y la tuve que preparar sobre las rodillas por segunda vez, no la guardé, pero un tema que es tan impresionante, tan apasionante, que decía, Dios mío, o sea, esto lo tengo que preparar con tanto cuidado, porque dependiendo tal vez de este tipo de charla, de formación, pues abren los ojos de tantos padres de familia, de tantos jóvenes, y ven lo que realmente, de lo que se trata el éxito de la vida, de lo que se trata realmente la educación, de lo que se trata sobre todo el ¿qué? El amor a Dios sobre todas las cosas. Entonces, de eso es lo que pues pretendo pues hablar contigo. Incluso, también había una historia que también me gustaría compartirla con ustedes, que una vez le preguntaron a un autor que le estaba pintando un cuadro famoso,
Y él lo pintaba súper despacio, con una lentitud, que decían, ala, ¿y por qué te tardas tanto en pintar? ¿Y saben lo que él respondió? Porque yo estoy pintando para la eternidad. Y si ese pintor tenía ese cuidado en pintar para la eternidad, a la hora de formar tú a tus hijos, también debes de dar la misma respuesta. Estoy formando para la eternidad. Estoy formando para mis hijos. O los voy a condenar o los voy a salvar, dependiendo de mi ejemplo. Por eso es una responsabilidad grande como padre de familia, como madre de familia. Es que es muy fácil tener hijos. ¿Cuánta gente desgraciadamente anda dejando hijos ahí por todos lados? La cuestión es educar a los hijos. Educarlos a como Dios manda, con principios, con valores, que naden contracorriente, que sean hombres, mujeres de carácter y que no sean ahí unos delincuentes o unos sin personalidad. Todo eso lo vamos a ir discutiendo, vamos a ir viendo. Al final vamos a dar incluso tips para una formación católica para tus hijos. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Recuerden que pueden ir dejando preguntas, dudas, sugerencias. Ir cada uno, recuerden de darle like al vídeo, compartirlo. Ojalá que gente docente, gente profesores, padres de familias puedan oír este vídeo, porque todo lo que os digo es con base a la formación católica. Me voy a basar mucho en nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, me voy a fundar mucho en el inspirador de nuestra obra, que es el doctor Plinio Correa Oliveira, me voy a basar mucho en Monseñor de la Sioux, en San Francisco de Sales. Entonces va a ser, digamos, algo con principio, con fundamento, que aquí no venimos a hablar por hablar, sino que todo tiene pues un principio. Entonces si quieren también comentar a través del live, dice aquí el hermano Juan Andrés que pueden escribir todo lo que quieran, ¿no, hermano Juan Andrés? Que la gente aquí está con ganas de escribir o preguntar algo. Claro que sí. Bueno, infelizmente no tenemos cámara 2 ahorita en estudio, pero estamos aquí con todos ustedes, agradecerles nuevamente. Y por favor, pongan en comentarios lo que quieran, intentaremos responder lo que podamos. Obviamente escogeremos las preguntas que están más relacionadas con el tema, verdad, etcétera, o aquellas que realmente han quedado sin responder, que el hermano Armando no ha discurrido sobre el tema. Y por favor, aquellos que nos están acompañando por primera vez, sean todos bienvenidos y hagan parte de esta gran familia suscribiéndose a nuestro canal. Bienvenidos. Además que hemos crecido un montón, ¿no? ¿Son cuántos? Llevamos 232.000 seguidores. Ya llegamos al 500.000. Si le dan like y comparten, llegamos al 500.000, ¿no? Es la meta. Es la meta y recuerden que es una forma de evangelizar, ¿verdad? Efectivamente. Así que y de ese hacer es nuestro diferencia. objetivo. Así que no crean que es meramente número, sino como siempre les decimos, ustedes para nosotros son almas, son amigos, son familia. Muy bien. Está bien, entonces comenzamos compartiendo pantalla. Entonces dije que iba a hablar primero sobre la decadencia de la figura materna y paterna. Comienzo con la decadencia de la figura materna. ¿Cómo no formar a un hijo delincuente? Arrancamos a la mujer del convento de la iglesia. El hombre hace la ley y la mujer hace las costumbres. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué cito esto? Porque ese es un dicho, digamos, por decir así, un lema del mal. El mal existe. El mal es dinámico. Y el mal quiere destruir la familia y la iglesia. Y la forma con la que va a destruir la familia y la forma en que va a corromper a los hijos es primero corrompiendo a la madre. Es primero corrompiendo al padre. Por eso yo no puedo venir aquí a hablarles a ustedes de formación de hijos si nosotros primero no nos revisamos personalmente. ¿Cómo estoy yo personalmente como padre, como madre? ¿Realmente qué padre católico, qué madre católica soy? ¿Realmente me preocupo por la salvación del alma de mis hijos? ¿Cuántas veces al día pienso en la salvación de mi alma y de los míos? ¿Será que cuando yo rezo el rosario, voy a misa, rezo por la salvación de las almas de mis hijos, para que encuentren a Dios, para que vuelvan a Él? ¿O voy existiendo a la primera vez que me pongo ese problema? Nunca es tarde. Lo puedes empezar a hacer desde ahora. Empezar a rezar por la conversión tuya primero, después la de tu marido, la de tu mujer, la de tus hijos. Pero es necesario rezar por ellos y preocuparse por la salvación. Y aquí puse esta frase, ¿por qué? Porque como no pueden destruir la figura de la mujer, a pesar de que sí la están queriendo desviar por medio de un falso feminismo, que no voy a hablar del tema de aquí, pero ustedes bien conocen noticias de cómo mujeres, de que dicen que son libres, y con ese seudónimo de libertad matan a sus hijos en su vientre materno y van a quemar iglesias. Esa es la figura de mujer que están queriendo imponer. Y si nosotros no levantamos los ojos y si nosotros no levantamos nuestra voz, desgraciadamente nos van a ir comiendo el terreno. ¿Quién se queja de las iglesias que han quemado toda esta gente a favor del aborto, a favor de esto? Absolutamente ni pío.
a veces ni noticias. Todo ese sacrilegio que cometen toda esta gente por odio a la fe. Y yo, hombre, yo estoy bien en mi casa, muy bien, hermano, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Y somos ridículos y no nos damos cuenta de todo el mal que están queriendo imponernos, que lo están queriendo imponer. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Y por eso, como no pueden destruir la figura de la mujer, ¿qué es lo que le hacen? La corrompen. ¿Qué diferencia entre nuestras abuelas, entre nuestras madres y las mujeres de las nuevas generaciones? Antiguamente había una preocupación un poco mayor entre la parte de la mujer y la vida religiosa. La mujer que se preocupaba por sus hijos, su vida sacramental, que estuvieran bien, que fueran a misa, que tuvieran ese lado de la oración, vamos a rezar juntos todas las noches, la mamá al pie de la cama con sus niños rezando. Hoy en día la mujer, que entre el spa, que entre el salón de belleza, que entre que tengo que tomarme el café, que entre tengo que las redes sociales, que me paso 2-3 horas y no soy capaz de darle 5-10 minutos a mi hijo o preocuparme por él. Y vamos dejando nuestras obligaciones. La decadencia de los hijos es a causa de ¿qué? De que los padres y las madres no cumplen con sus obligaciones de paternidad y maternidad. Esa es la causa del gran desastre de nuestros días. Que como yo ya lo meto al colegio, que ya me cuesta un montón, y me paso todo el día con el lomo en el trabajo, dejando el pellejo, pues a la que se preocupe y allá él. No, hijo. Menudo padre, menuda madre que eres. Entonces es ser un poco racional y sobre todo también tener un poco de amor para con tus hijos, para con sus almas, preocuparse realmente por ellos. Entonces es una cuestión que es un punto que es importantísimo. Antes de nosotros hablar de lo que vamos a hablar, de la formación de los hijos, sino cómo hacer ellos sean delincuentes, revisar esa figura materna, revisar cómo está tu costumbre como mujer, cuáles son tus modas, qué es la música que oyes, cuáles son tus círculos sociales, cuáles son tus amistades. ¿Cómo es que pretendo yo a mi hijo educarlo si yo soy el primero que tengo una vida disipada? Lo mando a catequesis, eso sí, hermano, mira, yo lo mandé a catequesis porque, bueno, tenía que hacer la primera comunión, pero llega el domingo a misa, no, hijo, no te preocupes, eso. Entonces, les enseñas a qué, a ser hipócritas, a recibir el sacramento, pero después en tu casa ya no. Entonces, es realmente puede ser un poco consecuente con la vida, un poco consecuente de seriedad en la vida, de seriedad ante Dios, ante tu conciencia. Si al fin y al cabo la salvación del alma es un negocio serio, que debemos de cuidar y aprenderlo a cuidar, que si no, hombre, es muy fácil, cada uno a su aire. Mientras nos reunimos una vez cada tanto a comer, a hacer una salida así, ya me doy por suficiente. Cumplí con mi deber de padre de familia. Pobres hijos, pobre alma tuya. ¿Y qué será de todo esto? ¿Qué será de este mundo? ¿Qué será del futuro? Si desde ahora nosotros no nos preocupamos. Compartimos pantalla nuevamente. Aquí cito a un político francés, Paul Bert. Dice Paul: la hora llegará, tengamos paciencia. Esperemos que las leyes sobre la enseñanza hayan producido su efecto. Esperemos la educación de las mujeres sea liberada de las creencias religiosas. Y en ese intertanto presionemos a favor de una ruptura con la Iglesia. Vamos a ver, el mal existen. Existen leyes que están queriendo imponer justamente, para además de la decadencia de costumbre, ahora se va a anexar también una ley impuesta. Una ley impuesta en la que se va separando más esa fusión grandísima que era la parte de la religión con la educación. Y la educación te la dan en el colegio, la parte religiosa te la dan en casa, cuando tiene que ser una cuestión de ambas. Si yo soy católico, he de preocuparme para que mi hijo tenga un ambiente que realmente sea con mis mismos principios. Es una cuestión simplemente de lógica básica. Entonces, querer imponer el mundo a través de las leyes, disociar esa ruptura. En muchos otros lugares, prohibido en lugares públicos colocar un crucifijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo tener un crucifijo? En colegios aquí también, que conozco en estos países, que es prohibido que un niño utilice su crucifijo en el colegio. Puede usar arete, no hay problema, pero cruz, eso sí no. Entonces es una decadencia, no solo una decadencia, va contra el uso de la razón. Y todo eso, ¿para qué? Para ir desligando ese lado de la mujer con el lado religioso. Aquella mujer, aquella madre de familia que se preocupa por el alma de su hijo, ahora se preocupa ¿por qué?
por la clase de tenis, por la clase de fútbol, por no sé qué y no sé cuánto. ¿Y dónde han dejado la formación espiritual de tu hijo? ¿Y dónde han dejado la formación de los principios de tu hijo? Lo puedes llenar de 1000 cosas, pero todo eso va a ser útil, pero no va a ser necesario en algún punto de la vida. Llega un momento en la vida en que las matemáticas y las físicas no te van a ayudar. Lo que te va a ayudar y lo que te va a sostener es la fe que le dejaste a tus hijos. Son sus principios. Entonces hay que descuidar lo otro. No, es un complemento, es un todo. Pero sobre todo hay que anteponer lo principal, que es el lado de los principios, de los valores. Porque si no tiene eso, no tiene nada. Absolutamente nada. Aunque lo hayas mandado a Harvard, aunque lo hayas mandado a Oxford, aunque lo hayas mandado a las mejores universidades, si tu hijo no lo educaste en la fe y en los principios, has hecho de él lo peor que podías hacer, que es perder su alma. Por lo tanto, como padre de familia, mi primera preocupación es qué estoy yo haciendo por salvar el alma a mi hijo, por ayudarlo. Continuamos compartiendo pantalla. Y aquí vamos a hablar de la decadencia de la figura paterna. Lo esencial es aislar al hombre de su familia, hacerle perder las costumbres. Él está dispuesto por la inclinación de su carácter a huir de las preocupaciones del hogar, a correr atrás de los placeres fáciles y de las alegrías prohibidas. Entonces, vemos aquí qué es lo que hace el mal. A la mujer la va desvinculando de la parte religiosa. Al hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente a desvincularlo de la preocupación del hogar. El hogar, yo como hombre, como padre de familia, yo trabajo, me levanto temprano, tengo que hacer no sé qué cosa, tengo junta, tengo reunión, tengo que buscar trabajo, tengo que no sé... Por lo tanto, esa parte va para mi esposa. No. Como padre de familia, Dios te va a pedir cuentas a ti también. Es que en la parte de religión es la parte de mi mujer, yo no me encargo de la parte religiosa. En el día de tu juicio final, ¿tu mujer va a responder por ti? No. Vas a hacer tú tus acciones, tus obras. Eso va a ser pesado en la balanza. Por lo tanto, entonces es como padre de familia no querer desvincularme y decir las preocupaciones del hogar para la mujer. Las preocupaciones del hogar son para padre y madre, para ambos. Ambos tienen que ver en la formación intelectual, moral, del corazón de sus hijos. Ambos. ¿Y por qué el demonio aprovecha con eso? Porque quitándole esa preocupación del hogar, ¿qué va a hacer al hombre? Que busque placeres fáciles y alegrías prohibidas, como dice aquí. Y esas alegrías prohibidas, ¿en cuánta inmoralidad? ¿En cuántos matrimonios no rotos? ¿Por qué? Porque el hombre se despreocupó de su hogar, se desvinculó de su mujer, de sus hijos, y se fue. Si es el caso tuyo como madre de familia, no te preocupes, que tú luchas hasta donde puedes. Has luchado hasta donde has podido. Si la otra parte no correspondió, pues allá él. Pero tú no te preocupes y no es desanimarte, pues ya mi matrimonio fue un fracaso. Entonces, si tú en tu conciencia hiciste hasta donde tenías que hacer, enhorabuena. Y muy bien, mantente así, mantente luchando con esa disposición y sigue luchando por tus hijos que valen la pena. Y reza por aquella parte, por tu mujer, tu esposo, que quizás ya no está en casa. Pero lo importante es eso, tener yo siempre presente esa lucha espiritual, esa lucha de salvar mi alma, de querer salvar las almas de mis hijos. Continuamos compartiendo pantalla. Atraedlo, trabajadlo, dadle una importancia cualquiera, hablando hacia los hombres, ¿no? Enseñadle discretamente a aborrecer las ocupaciones diarias. Y con esa trampa, después de haberlo alejado de su mujer y de sus hijos, y haberle mostrado con sus penosos, como son penosos todos esos deberes, inculcadles el deseo de otra existencia. Entonces, lo que hace el demonio es justamente, como decía también San Bernardo, malditas ocupaciones. Es necesario que lo digan malditas ocupaciones, porque son las ocupaciones que a veces nos dejan lo más importante, que es mi vida espiritual. Es mi misa del domingo, es mi oración diaria, es la preocupación de mi mujer y mis esposos, y mis hijos. Porque como tengo 1000 cosas que hacer y como no tengo tiempo, pero ni para respirar, malditas ocupaciones. Porque con ello estoy haciendo que fracase mi alma, mi mujer y mis hijos. Por eso yo he de tener cuidado y tener templanza en el trabajo. Porque también es pereza el trabajo excesivo. Porque pereza también constituye no cumplir con tu obligación. Y tu obligación primero es tu familia. Y por eso el demonio es inteligente y sabe trabajar. El demonio es un ángel, es inteligente, sabe trabajar. Y te llena de 1000 ocupaciones, te llena de 1000 cosas, para después con eso alejarte de tu mujer, alejarte de tus hijos.
Y después de ese primer paso, te va a dar el deseo de otra existencia. Ay, si mi vida de soltero o mi vida con otra persona hubiera sido más fácil. Ay, que es que voy a casa solo problemas y solo... Ver cómo es el demonio de sutil. Te llena de 1000 ocupaciones, te llena de 1000 ilusiones, te llena de 1000 tristezas para abandonar lo que es lo tuyo. No podemos renunciar a la cruz. No podemos decir, no, esta cruz ya ahora sí, hermano, ahora sí, mire, ahora sí yo, el último que apague la luz. Ahora sí yo, es que yo ya llegué, ya. No, no puede ser eso. Cristo nos dio el ejemplo. Cayó 3 veces con la cruz a cuesta, 3 veces Cristo se levantó con la cruz. Por lo tanto, es el mejor ejemplo que podemos justamente tener. Y también aquí subrayo un punto que es interesante que nosotros comprendamos en cuanto a hombres, en cuanto a paternidad, en la parte masculina. Y es que en una primera consecuencia, un primer tiempo, por llamarlo así, darle 2 tiempos, un primer tiempo es un alejamiento de la familia. Y concomitante, o junto con eso, o casi que inmediatamente, o de desabrupto, nace el segundo tiempo, que es el abandono a la vida religiosa. Son 2 abandonos que el hombre, la parte masculina, suele tener, hacia la familia y hacia la religión. Y generalmente siempre van concomitantes, siempre van juntas de las manos. Por eso hay deberes con Dios también que nos puede dejar. Ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar. No es una cuestión opcional, es un mandamiento de la ley de Dios. Entonces es yo como padre de familia cumplir ante mi familia, ante Dios y conmigo mismos. Las obligaciones se cumplen. ¿Cómo yo voy a hablar aquí de formación de hijo si no eres capaz de ti mismo de tener una disciplina, de cumplir con tus obligaciones? ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo que haga la tarea, que aunque no le guste estudiar, tiene que estudiar? Si yo, aunque no me gusta o no tengo ganas de ir a misa aquel domingo, pues yo soy el primero en dejar de hacerlo. Entonces, ese es realmente consecuente. Por eso son tus ejemplos los que van a enseñar a tus hijos. Tus palabras tienen su peso, pero no. Lo que arrastra son los ejemplos, no las palabras. Entonces, es por eso la importancia de que ahora sí que vamos a entrar ya en la formación de los hijos. Antes habré hablado de la decadencia del lado materno y paterno, porque solo así ahora yo creo que ya podemos realmente deslumbrar y decir cómo ha de ser entonces la formación de mi hijo. Porque para formar a mi hijo, para formar a mi hija, te tienes que formar a ti mismo primero. Ya lo demostré, ya lo dijimos. Entonces, por eso, como introducción, era necesario hablar de esto antes. Porque no podemos hablar de educación de tus hijos si tú eres el que no tiene esa educación, si no, tú no tienes esos principios. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos de principios? Si ni tú mismo tienes claro cuáles son tus principios. ¿Cuál es tu principio básico de familia? Ay, Señor, ¿cuál es? Entonces, todo eso lo vamos a ver y por eso creo que va a ser importante la live del día de hoy. No sé, el hermano Juan Andrés, ¿tiene preguntas, dudas, sugerencias, quejas, observaciones? Salve María, hermano Armando. Hay un par de preguntas interesantes. Vale. Claudia Robelo Montes nos pregunta, ¿por qué ataca a la mujer el demonio y corrompe así la familia y no a la cabeza de la familia? O sea, ya nos dijo que sí ataca a los dos, pero sí parece que ataca mucho más a la mujer que al hombre. Muy buena pregunta y eso lo puedo contestar en lo que una vez hablé aquí de lo que decía el doctor Plinio Correa Oliveira, que hay, digamos, varios aspectos de la vida del hombre. Unas son las tendencias y otras son las acciones. Y el demonio sobre todo trabaja en las tendencias. Y quiera que no, la mujer en una familia es más de tendencias, es más de dar el ejemplo, de decir una figura de una mujer que diga, hijos, esposo mío, hoy es domingo, vamos a misa, recemos el rosario, o animar a su esposo, porque a veces el hombre tiende a desanimarse por el trabajo, por no lograr ese éxito, entre comillas, laboral, económico. Entonces la figura de la mujer es la figura del corazón, la figura motor de la familia. Y el demonio logrando, digamos, colocar un cáncer en el corazón de la familia, o sea, en la mujer, pues lo demás del cuerpo casi como que viene casi con una consecuencia de muerte. Entonces por eso yo creo que el demonio tanto ataca con ese lado de ese falso feminismo, con esa desvinculación de la parte religiosa con la parte de la mujer,
con que la mujer ahora, ya en vez de preocuparme de, yo qué sé, ir el jueves al Santísimo, rezar el rosario, ahora, no, es que hoy es lunes, martes, es el spa, es otra actividad. Y es un cambio de actividad, pero en ese cambio de actividad hay un cambio de principios. Excelente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, solo recordar eso que la definición de matrimonio viene de la palabra de matris y munus, o sea, trabajo... Función de madre. Función de madre, exactamente. Efectivamente, bueno, Juan Andrés, muy bien dicho. Y la siguiente pregunta la hace Mariana Armira. Incluso usted ya trató de este tema en la live sobre el día después de San Valentín, pero como está relacionado directamente con la educación de los hijos, también pongo aquí la pregunta y es la siguiente. ¿Se puede justificar la migración hacia Estados Unidos para mejorar económicamente? Imagino aquí que se refiere a que el papá vaya y los deje. Muy buena pregunta, y es un tema que sobre todo pues, en estos países de Latinoamérica es un fenómeno pues, muy claro, que es el fenómeno de la migración. Muchos matrimonios rompen, fracasan justamente en ese sueño americano, por llamarlo así. Nunca está justificado un éxito laboral, un éxito de la vida a cambio de un fracaso de familia. Nunca. Y por eso si un padre de familia o una madre de familia tiene que buscarse la vida, porque nosotros conocemos muchísimas situaciones, conocemos muchas realidades cuando nos toca ir a cantones, a pueblos, nos encontramos muchísimo con esa realidad. Y siempre nuestra recomendación es la misma: vayan juntos, vayan juntos. Entonces es una realidad que toca más en estos países y que nosotros debemos de saber defender la familia, incluso en estas circunstancias que es súper difícil, complicada, dejar un país por causa política, por causa económica, por una inestabilidad, etcétera, y en busca de un sueño americano de un progreso espiritual, económico, olvidamos el principal. Por eso nuestra recomendación es siempre que van a hacer algo así, que si lo van a hacer porque la necesidad así lo impera, pues hacerlo juntos. O por lo menos que sea lo más próximo posible, que se junten ellos, él y ella, y que estén siempre en familia. Que al final y al cabo es por lo que vale la pena. Y apenas la última pregunta, hermano Armando, es que, como usted mismo mencionó, infelizmente se le borró la presentación que tenía y no puso la fuente de las citas. Están preguntando, porque realmente queda claro que es alguien malo que está diciendo eso como para destruir a la familia, pero sí. Decirnos apenas quién... Sí, el autor se llama Monseñor de Lisieux. Creo que lo voy a citar, es un nombre francés, se escribe un poco extraño, ¿sabe en francés? Que él cita a masones, pero diciendo... Sí, cita a un montón de gente, a gente mala, a gente del mal, con consignas de ellos, por eso sí. Perfecto, gracias. Continuamos compartiendo pantalla. Entonces, aquí está el nombre del Monseñor de Lisieux, aquí sí lo cito. Mucho por eso decía cogía de él, que son varios libros de él, uno se llama Conjuración Anticristiana, otro se llama Familia Cristiana, justamente, que es un libro que vale mucho la pena también leerlo. Bueno, el principio de libertad. Dios estableció la sociedad no sobre la libertad. Opa, aquí vamos a hablar. Sino sobre la sumisión a las autoridades. No sobre la igualdad, más sobre la jerarquía. No sobre el humanitarismo, más sobre la caridad divina. Y antes de yo hablar de cómo no tenemos que formar delincuentes, pues es esclareciendo de una vez para todas lo que es la libertad. Porque si yo pienso que tengo que educar a mi hijo en la libertad de hacer lo que le plazca de ganas, le dé por narices, que si viene mi hijo y si él está 3 horas sentado, echadote en la cama, jugando videojuegos, haciendo lo que... y yo no tengo el valor, la autoridad de decirle, deja eso, entonces es un problema serio de autoridad que tengo en casa. No sé lo que es la libertad, no sé lo que es la autoridad, no sé lo que es la igualdad. Entonces por eso es importante, antes de hablar de eso, saber definir conceptos. Porque cuando hablamos de libertad en ese mundo es, no, soy libre, como las que abortan eso, hago con mi cuerpo lo que me plazca. Y porque soy libre. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Sepamos definir, diferenciar conceptos. Libertad. Entonces, la sociedad no está basada sobre la libertad. Aquel principio falso francés, que lo podemos hacer en otra live y me encantaría hablar sobre aquel principio falso
¿cómo es? Liberté, fraternité y liberté. Aquel concepto falso de igualdad, fraternidad y libertad, es un concepto falso. Que una sociedad que está en decadencia por un concepto falso de verdades. Y la sociedad no está basada sobre la libertad, sino sobre sumisión de autoridades. Un hijo tiene obediencias a sus padres. Yo como católico, como hijo de Dios, le tengo obediencia a Dios. Por lo tanto, la libertad yo tengo que saberla definir. Y saber que la libertad no es también algo que me oprime. Algo contrario a la libertad, algo que me oprime. No. La verdadera autoridad es aquella que me da los requisitos para yo desenvolverme en el bien. Eso es la libertad, eso es la autoridad. Por eso es que ahí el padre de familia tiene toda la autoridad, tiene en educar en la libertad a su hijo. ¿En la libertad de qué? De que no sea esclavo. De que no sea esclavo de las redes sociales, de que no sea esclavo de los videojuegos, que no sea esclavo de las malas influencias, que no sea esclavo del alcohol, de las drogas, porque eso sí es esclavitud. Libertad es saber vivir en este mundo sin tener que estar amarrado a eso. Eso es ser libre. Y es por eso lo importante no formar delincuentes. Hombre, pues saber definir lo que es libertad, saber definir lo que es autoridad, porque si no es que, ¿a qué estamos jugando? Por eso, entonces, tener en cuenta lo que es la autoridad. Cuando hablan de autoridad, desgraciadamente, ya casi automáticamente en la mente del joven, de la persona, el chaval, se le viene algo malo, algo que me viene a imponer. No. Si la verdadera autoridad es una autoridad que está puesta por Dios, para hacerme el bien, para quererme sacar adelante. Eso es una autoridad. La figura paterna, materna, yo le tengo obediencia a mis padres, porque me quieren hacer el bien. Después vamos a hablar de ese tema también porque no vaya a ser que vayamos a confundir otros principios. Pero el principio de jerarquía también, entonces de igualdad, de jerarquía, hay un principio de valores, hay una jerarquía de amores, una jerarquía de valores. Como padre de familia tengo que amar más a mi mujer que a mis propios hijos, después son mis hijos. Como padre de familia, incluso antes que mi mujer, a Dios. Hay una jerarquía, no es una igualdad para todos, es una falsa igualdad. Entonces hay una jerarquía. Dios establece una jerarquía en el propio orden, incluso sobrenatural, de los ángeles. Hay una jerarquía de ángeles. Entonces la jerarquía es justamente en que los que tienen más ayuden a los que tienen menos. Los que tienen menos sepan admirar. O sea, hay una conjunción bonita. Yo como hermano menor sé admirar a mi hermano mayor. Mi hermano mayor, como sabe darme el ejemplo, me va a ayudar. Entonces es una armonía, es el saber convivir, el saber que todos tenemos algo para dar. Desde el que parece que no tiene nada, tiene algo importante para dar. He ahí la belleza justamente de la sociedad. No es esa lucha de clases que desgraciadamente incluso dentro de nuestra propia religión católica nos quieren imponer a puratubo. No, es esa armonía, de lo contrario, esa belleza de una sociedad bien llevada, pero porque tiene los ojos puestos en Dios, en los mandamientos. Entonces continuamos compartiendo pantalla. Continuamos aquí. El deseo de libertad tiene como fin asegurar el desarrollo del espíritu. Así pues, no has de luchar contra toda regla y contra todo lazo. Esto sería libertinaje, desenfreno, sino solo contra las pasiones, obstáculos que se oponen al libre desenvolvimiento de tu carácter. Entonces, quedó súper bien claro ese punto de la libertad. Que libertad, pues es justamente, no es luchar contra toda regla. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Ah, no, es que llega el fin de semana y yo, como todos mis compañeros lo hacen, y además es el fin de año, además que va a ser una sola vez en la vida, hermano, que me voy a emborrachar, hermano, solo una vez en la vida. Eso no es libertad, eso es libertinaje, eso es esclavitud, que tu felicidad dependa de ti, perder tu conciencia, como un bruto cerdo asqueroso que se tira ahí en el suelo y que después no sabe diferenciar nada, perder la conciencia. Si en un hombre es horrible, ahora imagínense en una mujer, cuanto peor todavía. Entonces es saber respetarnos, respetarte a ti mismo. Entonces, saber diferenciar lo que es libertad, libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Libertad en la lucha contra las pasiones. Esclavitud en las pasiones. Cuando soy alcohólico, cuando no puedo dejar de ver una cosa inmoral porque ya estoy esclavizado a eso, cuando ya tengo un amor ilícito, porque ahí sí soy esclavo y ahí sí no eres libre. Y aquella gente que piensa que es libre haciendo todo ese tipo de porquerías, no son libres, son esclavas. Vean qué contrariedad de conceptos. Pensar que son libres con el pecado cuando en la verdad es esclavitud, no libertad. Continuamos compartiendo pantalla.
Mala educación a los hijos. Citamos también aquí a Monseñor de Lachaux. La mala formación de nuestros días hace consistir toda la educación en la instrucción, para prohibir la corrección, apartar la enseñanza religiosa, desenvolver el sentimiento del orgullo y estimular la ambición. Eso es el fruto de la educación de nuestros días, de los días de hoy. Que nos dicen, no, a los hijos no hay que corregirlos. No, es que, hombre, es que eso los va a dejar un poquito a menos. Es que le va a venir un poco el sentimiento que son... Al hijo se le corrige. Y eso lo vamos a ver, lo voy a citar en la próxima frase. Entonces, incluso ya me adelanto, Proverbios 13. No usar el chicote, compartiendo pantalla, no usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. Por lo tanto, aquel nuevo concepto de educación del hijo, que no lo tengo que corregir. Construyo, hago un monstruo de mi hijo si yo no lo corrijo. Tengo el deber de corregirlo. Ahora voy a explicarlo de las dos formas, con amor y con autoridad. Cuando es con autoridad, siempre con la razón. Porque una cosa es, no, es que le di un bofetón a mi hijo porque se me salió. Ahí tú no estás educando a tu hijo. Ahí estás enseñando que tú tienes iras y que no eres capaz de controlarte. Que es muy diferente. Que hay necesidad, aquí lo dice Proverbios, no usar el chicote no es amar al hijo. O sea, aquí yo creo que está dicho y yo creo que cada uno pues entiende muy bien esta frase a lo que se refiere. Pero no usar el chicote es no amar al hijo. O sea, si yo lo quiero, lo tengo que corregir, pero siempre con la razón, siempre dando un motivo, siempre dando el porqué. No es porque sí, porque me plazca o porque hoy estoy de mal humor, o porque simplemente hoy me peleé con tu madre o con tu padre, y es que no. Porque ahí, ¿qué le estoy enseñando? A no tener autodeterminación, autocontrol, hacer que, pues un demandado, yo estoy con ira y venga, matanga, dijo la changa. Pues no. Entonces es una cuestión de principios, es una cuestión de razón. Que yo sé de corregir, siempre tiene que reinar la razón. Otro consejo incluso que daba, un pequeño tips que daba San Juan Bosco para los padres de familia, también saber corregir a los hijos. Tal vez no en el momento automático en cuanto el hijo ha cometido el error, sino después, con calma, y decirle, hijo, la vez pasada hiciste tal y tal cosa, eso no es correcto por tal razón. Porque en el momento, si no, es que se nos hierve la cabeza y nos viene aquello y es que agárreme que le doy. Y nos ponemos en una situación en que más nos ofendemos, más nos hacemos daño. Por eso es un arte. Educar a los hijos es un arte que hemos justamente de saberlo, de saberlo usar. Porque también hay otros padres que aquellos es el rigorismo. Es el rigorismo de los padres que es que absolutamente todo. ¿Y con eso qué hacemos? Les enseñamos en el fondo, ¿saben qué? Ser hipócritas a los hijos. Porque como mi hijo me tiene miedo, tiene que aparentar algo que no es. Y por el miedo que yo le estoy causando, y en vez de causarle amor, y también que le tengo que causar respeto, porque las dos les tengo que causar, pero como es a punta de temor, hago que mi hijo sea un hipócrita. Entonces es por eso saber educar a los hijos. Y por eso es un tema que es interesante y necesario para la salvación de tu alma como padre de familia y la de tus hijos. Porque al fin y al cabo pues es lo más importante que tenemos que hacer, cuidar de sus almas. Entonces continuamos compartiendo pantalla y tenemos de San Francisco de Sales. No se hace buena casa enriqueciéndola con bienes materiales. No se hace buena casa enriqueciéndola con bienes materiales, sino educando bien a los hijos en el temor de Dios y en la virtud. En esto no hay que perdonar trabajo ni sacrificio alguno, que los hijos son la corona de los padres. Los hijos son la corona de los padres. Como padre de familia, no es preocuparte por la herencia que le vas a dejar de la cuenta bancaria o de qué carro le dejé o qué título, cuántos títulos le dejé o qué carrera estudió o con qué amistad, en qué círculo lo pude poner. No. ¿Y si condena su alma? Puede tenerlo todo, podrá tenerlo todo, pero si al final condena su alma, eso sí es preocupante. Es más, esa es la única preocupación que deberíamos de tener. Entonces, por eso es saber dar justamente, como yo padre de familia, mi primera preocupación, herencia espiritual, herencia de principios. Y aquí me recuerdo a lo que decía Napoleón Bonaparte. Decía Napoleón Bonaparte que la psicología de una persona comienza 100 años antes de ella nacer. La psicología de una persona nace 100 años antes de la persona nacer. ¿Cómo? Claro. Tú vienes como un padre de familia y tú como padre de familia educas a tus hijos
desde pequeños se acostumbraron a rezar juntos en la comida, agradeciendo los alimentos, ten en cuenta que ese acto que estás haciendo con tus hijos, aunque no conozcas a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, lo estás enseñando. Porque tus hijos van a repetir lo que tú hiciste. Ven las consecuencias de nuestras acciones, hasta qué futuro van. Si yo como padre de familia voy a misa el domingo y le digo, hijo, hay que saber agradecer a Dios. Sabes que existen obligaciones no solo contigo mismo ni con tu colegio, existen también obligaciones para con Dios. ¿Las conoces? Y una de ellas es ir a misa. Y yo como padre de familia le doy con el ejemplo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué buen ejemplo le estoy dando a mi hijo! Y eso a mis nietos y bisnietos y tataranietos. Entonces es toda una consecuencia. Y por eso he de preocuparme por dejar una herencia espiritual. Aquí también podemos recordar aquel principio, cuántas familias, cuántos padres de familia deforman a sus hijos dándole todo lo que piden. ¿Quieren hacer que sus hijos sean unos delincuentes? Denle todo lo que piden. Mamá, quiero déselo. Papá, quiero esto, déselo. Van a hacer de ellos unos corruptos. Van a ser de ellos unos sinvergüenzas de la vida. No van a saber luchar en este mundo. ¿Por qué? Porque lo tuvieron todo. Porque no supieron lo que significa sacrificio. Por lo que no saben lo que significa renuncia. Y a veces, ¿por qué? Porque tú tal vez como cuando tuviste esa infancia, tal vez te faltó el pan, te faltó algo. Y como tú también no quieres que le pase eso a tus hijos, pues les das de todo. Y con eso, peor que a ti, le va a ir a ellos. Porque lo deformas. ¿Ven que es una cuestión grave? Es una cuestión seria a pensar. ¿Cuánta gente, cuántos padres de familia? Hombre, es que a mi hijo no le puede pasar nada, no le puede faltar nada. Y lo empiezo a llenar, llega Navidad, llega fin de año, es que no sé ni qué regalarle porque lo tiene todo. ¿Qué hijo estás formando, Dios? Pobre de tu hijo, pobre criatura, pobre hijo de Dios. Está formando pero un monstruo. Entonces es formar a mi hijo en el sacrificio, en que no todo lo que se quiere se puede tener en la vida. Entonces es el arte de decir no. Como padre de familia es saber decir no. Cuesta, hombre, pero va a costar y va a ser más doloroso, peor que después sea un delincuente. ¿Todo por qué? Porque la mamá lo consintió mucho, porque el papá le dio todo lo que le pedía. Entonces es una cuestión que es enseñar a mi hijo el valor del sacrificio, el valor de la renuncia, que las cosas se ganan, que las cosas se luchan. Entonces es ir comprendiendo todo esto, y nosotros como católicos, si nosotros estos principios, como padres de familia católicos, no lo tenemos en cuenta, pues van a fracasar nuestros hijos. Yo creo que ninguno de nosotros, si están oyendo esta live, es porque aman sus almas y aman las almas de sus hijos. Y todavía están a tiempo de cambiar. Abuelos, no se han consentido demasiado con sus nietos. No. No, es que mi nieto prefiere... No, hijo, no, ubícate un poquito. A ver, empecemos un poquito claro, lógico, a lo que vamos. ¿Qué quieres de tu nieto? ¿Que salve su alma o que la condene? Entonces vamos a ver. Hay principios, hay cosas que se ganan, hay cosas que cuestan. Entonces es ser un poco de lógica. Es que no tienen otra palabra que simplemente lógica, que sentido común. Es que no hay ni que explicar otras cosas porque ya el sentido común lo dice todo. Entonces continuamos compartiendo pantalla. De San Marcelino Champañá. Dice San Marcelino: la educación es para el niño lo que el cultivo para el campo. Por muy bueno que éste sea, si deja de arar, no produce más que zarza y malas hierbas. Entonces, no es que ya llegue a un punto que ya mi hijo ya está desenvuelto. No, tú como padre de familia, una madre es siempre madre, un padre es siempre padre. Y tiene que estar preocupado por la formación, por la felicidad de su hijo. ¿Qué misa frecuenta? ¿Qué problema tiene? ¿Qué duda tiene? ¿En qué lo puedo ayudar? Entonces, es justamente preocuparme justamente por eso. Por esa formación integral de mi hijo. Entonces, no es que pensar que la educación es llenar un cubo. Educar no es llenar, sino es encender fuego. Eso es la verdadera educación. La verdadera educación a los jóvenes no es enseñarles esto se hace así, esto no se puede hacer así. No, es encenderle el deseo, el amor por aprender, por hacer, por ser alguien, por ser santo, por ser justamente un buen padre de familia, por nadar contracorriente. Eso es un buen formador. No es aquel el que le dice matemáticas 2 más 2 son 4. O para construir una barca
tener que poner esta madera aquí, esta madera acá, esta madera de otro lado. Sino es decirle qué bueno es navegar mares difíciles, mares complicados, en la que te puedas desenvolver, darle esas ganas que él tenga de aprender y salir adelante. Eso es educar, eso es formar. Entonces, es tener ese principio como padre de familia, porque a veces nos obstinamos en que tiene que aprender así, eso, esto y eso. Pero más que aprender, es el deseo de aprender, el deseo de ser santo, el deseo de ser alguien, más que alguien importante, alguien necesario en la vida de muchas otras personas, que tenga la capacidad de poder cambiar almas, tu alma, la de tu familia, la de otra gente, que tenga justamente, aprender que tenga esos dones de poder cambiar vidas. Eso es formar, es poder que otros chicos, otros jóvenes tengan esa capacidad, ese desenvolvimiento de tener esas cualidades. Aquí me recuerdo una historia de Einstein, que le preguntaban a la hora de enseñar a una persona. Él le decía, es como a la hora de yo juzgar, si yo tengo un mono, un elefante y una jirafa, y si yo los voy a juzgar, porque ¿cómo van a trepar el árbol? Pues resulta que el mono va a ser el mejor, los otros no van a saber. Y es que cada hijo tiene un don. Y ese don yo se lo tengo que saber explotar. Y no solo saberlo explotar, sino que él tenga más deseo de desenvolver ese don. Porque ni todo el mundo es bueno para la matemática, ni para la física, ni para la química. Es que a algunos les cuesta la regla de 3. Es que a algunos les va mal con la matemática, es que la tabla del 2 nos cuesta un poquito. Entonces, es como padre de familia detectar cuál es el don que tiene mi hijo. Y ese don, no porque no sepa hacer lo otro, no es que va a ser un fracaso, lo voy a juzgar, sino el don que Dios le ha dado. Pues a ese le voy a prender fuego, a ese le voy a hacer justamente que se desenvuelva. Y ahí sí voy a ser un buen padre, un buen educador. Y antes de compartir pantallas, entramos a los tips y no sé si el hermano Juan Andrés aquí tiene alguna pregunta, duda que quiera pues transmitirnos. Es que la verdad que me da pena que no consiga terminar el tema porque ya nos estamos acercando a la hora, pero imagino que ahorita con los tips y la conclusión va a quedar claro varias preguntas. Lo que no ha quedado claro. Exactamente. Cualquier cosa y... Está bien. Entonces, vamos, tips para la formación de los hijos. Un primer tips que les quería decir a ustedes es define en qué valores quieres educar a tus hijos. No podemos caminar sin saber a dónde vamos. Por eso es importante, tú como padre de familia, como madre de familia, definir cuáles son los valores con los que quiero educar a mi hijo. Y no seguir viviendo por vivir o simplemente viviendo del día a día. No, es colocarnos una meta. ¿La meta es salvar mi alma? Bueno, para salvar mi alma, pues necesito ir a misa los domingos, necesito la oración diaria, necesito que mi hijo sepa lo que es la verdad, lo que es la sinceridad. Define en qué valores quieres educar a tus hijos. Y eso le va a dar un sentido común. Y con esto se me apagó el ordenador, que no sé lo que ha pasado, hermano Juan Andrés, que se me ha pasado la batería, o no sé lo que le pasó. Pero un segundo tips también va a ser la coherencia. No solo va a ser el definir, sino también luego el tú ser coherente con aquello que has definido. Y al hablar de definición, de coherencia, es justamente significa nadar contracorriente. Significa tú, como padre de familia, pues saber, hombre, nadar contracorriente. Saber que ni todo el mundo tiene los mismos principios que nosotros estamos definiendo aquí. Y por eso también aquí vamos a hablar de un tercer tips, dijimos, definir. Segundo, ser coherente con aquello que has definido. Porque si definimos y no somos coherentes, pues vamos por un mal camino. Por eso, coherencia, definir y coherencia. Un tercero va a ser las riendas. ¿En qué sentido riendas? En un sentido súper importante de las riendas. Preocúpate por lo que le están enseñando a tu hijo en el colegio. ¿Cuántas falsas ideologías de 1000 aspectos que existen y que ustedes ya saben a las cuales me refiero y todo el mundo conoce? Entonces pensar que, no, es que mi hijo va a un colegio católico, a una universidad católica, seguro que ahí le enseñan cosas buenas. Atención, atención, que el mal existe en todos lados, desgraciadamente. Y el mal está infiltrado, como decía Pablo VI, incluso dentro de la propia iglesia. Cito, Pablo VI no es idea mía, no estoy juzgando a nadie, ni mucho menos. Pero sí hay de tenerlo claro, que ni por muy católico que siga un colegio o una universidad significa que estén enseñando la verdad a mis hijos. Por eso he de preocuparme qué es lo que están enseñando. En la catequesis, lo mismo, ver que sea una doctrina correcta. ¿Cuántas sorpresas nosotros nos hemos llevado con cosas que uno dice, Jesucristo, y esto le enseñan? Y aquí, por eso entonces, es riendas, tomar las riendas de la formación de tu hijo. Otra cosa que es importante, y quizás con esto ya terminamos también porque el tiempo se hace corto, es la presencia.
cómo es importante la presencia de la figura materna, paterna en la casa, en tu familia. Que no desasociarte de tus hijos, de tu mujer. A veces uno piensa que, no, es que yo trabajo todo el día en la casa, de todas formas me ven. Es que no solo se trata de cantidad de tiempo, sino también de calidad de tiempo. O sea, son dos aspectos importantes en la interacción de una familia, que es la cantidad de tiempo que yo le invierto a mi familia y la calidad de tiempo. Porque si yo estoy en mi mesa, estoy almorzando, cenando con mi familia y cada uno en su aparato de teléfono móvil viendo o haciendo... Hijo, ¿en qué estamos? Es darle a tus hijos lo que se merecen, que es tu corazón, que es tu amor, que es a Dios. Que crezcan en el temor, en el amor a Dios. Eso yo creo que es lo más importante. Entonces, que guarden esos tips, guarden estos principios, calidad de tiempos con sus hijos, vayan a misa juntos. Su hijo ya no va a misa porque sigue siendo rebelde o está pasando un momento difícil. Ustedes sigan yendo a misa, ustedes sigan cumpliendo con su deber ante Dios. Entonces, es ser. Recuerden que lo más importante no es el hacer, sino el ser. Ser lo que tenemos que ser. Entonces, con eso... yo creo que terminamos y antes de terminar pues también otro último tips que sí me encantaría mucho, que es formar el carácter. En la vida no se tiene el éxito por el entendimiento, no se tiene éxito por lo que hayas aprendido, no, sino por tu voluntad, porque como hayas formado tu carácter. Por eso es importante que eduques a tus hijos a que tengan carácter, a que sepan justamente a tener un espíritu de sacrificio, a un espíritu de que, hombre, hay cosas en la vida que no las quiero hacer, pero las tengo que hacer. Entonces es formar carácter. Como joven, como que estás oyendo tal vez esto, es formar el carácter. El carácter no se hereda. Es que salió con el carácter del papá, salió con el carácter de la mamá. No, el carácter no se hereda, no se compra. El carácter se forma, se hace. Somos lo que queremos ser. Si yo tengo tendencia a la pereza, pero me venzo y soy diligente, seré diligente. Por eso es la importancia de tener carácter y de saber decir sí, saber decir no. Yo creo con esto, hermano Juan Andrés, que el tiempo nos dice c'est fini. No sé si tiene preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. No, hermano Armando, agradecerle. Todo el mundo ha dicho que el tema es espectacular, etcétera. Pena pues que se le acabó ahí la batería, etcétera, y todo ese tipo de cosas. También recordar a los padres la firmeza en el saber, por ejemplo, poner filtros a lo que sus hijos ven, ¿verdad? Horas, bloqueos, para que sus hijos también no pierdan toda esa formación que ustedes les han dado. Y nuevamente agradecerle, hermano, agradecerle a todos aquellos que nos han acompañado en vivo o que van a ver después este vídeo también. Y felicitarles, porque si lo están viendo es porque realmente quieren formar a sus hijos, seguir adelante y cambiar por muy difícil que sea, ¿no? Y también que, sobre todo en estos días, hemos crecido muchísimo en el canal, así que los que nos oyen por primera vez, bienvenidos a casa. Y hermano, quizás solo para terminar, una síntesis que usted qué le diría a una señora, por ejemplo, que su hijo ya no le obedece, o que no sé, o que ya no sabe qué hacer. La paciencia todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por lo tanto es Santa Mónica, ¿no? Se le desvió a su hijo, pero después fue San Agustín. Por lo tanto es mucha oración, mucha piedad. Y sobre todo lo que mueve el corazón de Dios es la oración. Y la oración de una madre, de un padre de familia, en tristeza por ver tal vez la situación de un hijo, tiene ante Dios un peso enorme. Porque también Dios es padre y madre y también entiende de eso. Entonces, nunca desanimar de nadie, nunca desistir de nadie, ni de nosotros mismos, ni de nadie. Y seguir, que estamos en una batalla, es formar carácter cada uno en su campo de batalla. Cada uno tiene pues ahí su cruz que cargar y todos ahí unidos en la oración, con el ánimo. Entonces vamos a agradecer al Espíritu Santo y la asistencia de Nuestra Señora pues por todo este apostolado que desenvolvemos con ustedes a través del canal. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.